Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Hola, bienvenidos a Fotosintonía. Aquí están sintonizando con Remo, Mariana y nuestra invitada que es María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos. Hola, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Y bueno, María Fernanda, el episodio de hoy se va a tratar de esta nueva reforma alimentaria y quisiéramos saber cuál es tu conexión del tema, saber también un poquito más de ti. Ok, bueno, para esta nueva reforma alimentaria, pues creo que el primer papel que fungimos todas aquí presentes es la parte de ser estudiantes, ¿no? De cómo nos está afectando como estudiantes. Y en segunda parte, pues es un tema que me interesa y me incumbe demasiado porque justo estoy estudiando la carrera de nutrición y bienestar integral. Entonces estoy muy dentro de esta parte de saber qué está pasando y estoy súper interesada en el tema. Ok, solo para contexto, ¿qué se ve en la carrera de nutrición? En la carrera de nutrición, lejos de lo que se puede llegar a pensar, que únicamente justo vemos de que come frutas y verduras y ya, es una carrera muy compleja. De hecho, aquí en el TEC me gusta bastante porque tenemos un enfoque clínico, pero también por eso el nombre incluye bienestar integral, porque no únicamente nos centramos en algo pues básico que es la alimentación, sino todas las interacciones de los alimentos con el cuerpo, como el metabolismo también. Incluso pues tenemos temas de nutrigenómica y nutrigenética, que es justo cómo nuestros genes afectan a lo que comemos y lo que comemos puede afectar a nuestros genes. Entonces es una carrera bastante completa y el tema de la nutrición es algo bastante complejo que apenas estamos conociendo. Bastante interesante. Sí, yo no sabía ese tema de la genética. No me lo imaginaba, la verdad. Sí, es un tema que aquí en México tiene poquito que llegó y justo aquí es la única escuela en la que se estaba viendo cuando yo me inscribí. No sé si actualmente. Oh, buenísimo. Sí, esta sección de nuestro programa se llama Plantil Reportes, en la que hablamos de temas políticos y noticias recientes y observamos de manera de cómo todo está conectado en la raíz. Planti Reportes, donde las noticias echan raíces. En este episodio se hablará de algo que últimamente ha sonado mucho, que es la reforma de la comida saludable que se ha dado en México y pues cómo ha reaccionado la gente ante él. Hay gente que no está tanto de acuerdo y hay gente que sí está de acuerdo, pero para eso vamos a tener un poco de contexto. La razón por la cual obviamente se introduce esta ley es sobre todo por las tasas de obesidad que se tienen en México. En México nosotros se ha reportado en el 2018 por el Ensanud, que aproximadamente adultos de 20 años o más tienen 39.1% de sobrepeso y el 36.1% tiene obesidad. Eso es un 75.2% de la población adulta en México. En el caso de los niños, pues no es mejor, lamentablemente. Niños de 0 a 4 años tienen, por ejemplo, un riesgo de 22.2% para tener sobrepeso y niños de 5 a 11 años ya muestran esta condición con un 35.6% aproximadamente. Entonces México es uno de los países con unas tasas de obesidad más altas en el mundo actualmente y una forma de medir la obesidad es con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se define como un criterio para medir la nutrición o desnutrición y el peso que tienen algunas personas y se utiliza el peso que se tiene y la estatura. Y también se considera el sexo y a veces la edad. En el 2025, el 29 de marzo, entró a vigor un lineamiento que afectó a muchas escuelas de la Ciudad de México y del país en general.
Este vigor básicamente prohíbe a las escuelas vender alimentos, los cuales están considerando chatarra, porque hace unos años se implementó algo de los sellos, que vamos a hablar posteriormente de ello, pero básicamente se prohíbe la venta de cualquier producto que contenga estos sellos y se fomenta la venta de productos saludables. Entonces, eso es con el objetivo, obviamente, de bajar el índice de obesidad que se tiene y actualmente se tiene que el sistema educativo básico, medio superior y superior están adoptando estos lineamientos. Entonces, pasaremos con Remo. ¿Qué nos vas a explicar, Remo? Pues yo les explicaré un poquito de lo que esta reforma considera y lo que no considera saludable. La principal base es el plato de bien comer y las normas oficiales mexicanas, que es el NOM, el NOM. Que esto pues todo el mundo lo conoce, se explica desde temprana edad esto en las primarias de las frutas y verduras, de los cereales, granos y tubérculos, que esto igual incluye la papa, el camote, el pan integral, también están las leguminosas, los productos de origen animal y también los aceites y grasas saludables. Los aceites y grasas saludables no se refiere, o sea, se refiere como aceite de oliva o aceite de aguacate, como todos estos naturales. Y lo que no se ha, o lo que se ha prohibido principalmente es la comida chatarra, que esto que engloba es toda la comida que tenga alguna especie de sello, de estos sellos que ya se han incorporado desde hace algunos años en el país, me parece que desde el 2020, que indican esto de azúcares, exceso de grasas y todo eso. Lo de frituras de harina, papas fritas, donas, pasteles, flanes, hamburguesas, hot dogs, incluso jugos de caja, también pues como los chicharrones, o sea, todas las golosinas. Y de hecho también se ha prohibido cualquier agua de sabor y solamente se ha permitido la venta del agua natural, que esto es muy, muy limitante, o cualquiera sentiría este golpe o este cambio que se ha dado dentro de esta reforma. Sí, sobre todo que ha sido muy, muy abrupto, porque pues es quitar de tajo. Yo nada más tengo una duda. Yo he escuchado, a ver, te quiero preguntar eso, Mafer, ¿te voy a decir? Sí, Sí, claro. Yo he escuchado que dicen que el plato del bien comer está desactualizado. ¿Será eso cierto? No, realmente no. En 2023, justo apenas acaba de salir el nuevo plato del bien comer. Llevábamos muchos años justo con el mismo que se había creado en 2005. Entonces creo que justo esa creencia de que estaba desactualizado venía desde esa parte. A lo mejor justo algunas cosas han salido más que nada justo porque hay mucha gente que considero que está molesta, ¿no? Con estos nuevos cambios y hay cosas que a veces sí se pueden poner como en cuestionamiento. Por ejemplo, justo esta parte del IMC, ahorita estamos también con una parte de salud en todas las tallas, o sea, hay mucha controversia en todos estos temas, entonces como que a veces la información puede chocar un poco, pero no, actualmente el plato del bien comer está recién actualizado y la verdad es que trae propuestas muy padres. Ok. Y pues, por ejemplo, sobre los sellos, ¿qué más nos podrías decir sobre ellos? ¿Por qué? ¿Cómo se clasifican los sellos, sobre todo? Pues los sellos hay distintos, en total me parece que hay 5 sellos de momento, que es exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Estas son definidas por los excesos que según defina una cantidad establecida de 100 gramos o 100 mililitros. Cada sello advierte de un exceso con base de cantidades de ciertos ingredientes encontrados en esta cantidad de 100 gramos o 100 mililitros de los alimentos, definiendo una proporción a no rebasar para no estar considerado en exceso. Para cada producto que se haya añadido azúcar, grasa o sodio, se evalúa si rebasa o no esta proporción. Esta normativa ya pues tiene unos años y cuando se impuso en México, no sé ustedes, pero yo lo veía en todos los productos. O sea, era para mí casi imposible ir al súper y no encontrar estos sellos en lo que yo comprara habitualmente.
Que sí, claro, es, por ejemplo, mejor comprar uno que tenga 2 sellos a que tenga 3. Entonces eso quizás sí podría ayudar un poco, pero actualmente ya los encontramos y son lo habitual de ver en cada producto. Ok, sí, digamos al principio también pasó algo muy curioso cuando se implementaron. Esto se implementó justamente, bueno, se lanzó a finales del 2020, ya quedó bien implementado en 2021. Y bueno, sí, justamente son 5 sellos y 2 leyendas también, justo hablando de este tema de los niños, está la leyenda de cafeína y de edulcorantes, la cual pues es justo alimentos con los que se debe tener precaución con los niños en su consumo. De igual manera, pues sí, fue algo que nos choqueó a todos bastante, creo que sobre todo a la población general. Pero justo aquí entra un tema muy interesante también, que es la calidad de los alimentos, ¿no? Porque un fenómeno que se ha visto desde que se implementaron estos sellos, porque ahorita estamos en, digamos, en una segunda fase, porque estas implementaciones tienen pues varias fases de prueba en las que se va viendo cómo reacciona la población a esto y si realmente tiene los efectos esperados. Entonces, en esta segunda fase justo se están registrando cómo se tomó por parte de la población, y algo que se está viendo es que justo hay personas que pueden ver un alimento que tiene 3 sellos, pero que de verdad se le puso el sello porque tiene un exceso muy alto de esto, por ejemplo, de azúcares, de grasas trans, de grasas saturadas. Y hay alimentos que a lo mejor apenitas si rozaban digamos, al exceso que se establece sobre los 100 gramos, y se les pone el sello. Entonces, a veces la calidad, no sé si han visto, por ejemplo, que a veces hasta el mix de cacahuates tiene estos sellos, o cosas que aparentemente son naturales tienen estos sellos. Entonces, esto sí pues provocó cierto problema, porque muchas personas dejaron de consumir, o sea, dijeron de que pues si ya tiene sello voy a agarrar el que me gusta más. Voy a agarrar tal, y a lo mejor el otro producto era un producto integral que realmente sí podía tener pues un beneficio en su salud, y o al menos problemas que el otro producto. Y pues esto obviamente ocasiona confusión, ¿no? Porque pues en general no se explican estos sellos, no se explican estas normas, y esto está pues justo generando estos conflictos. Sí, justamente es importante aprender sobre todo a leer las etiquetas. Hay mucha gente que pues no lee las etiquetas de atrás, que te dice qué contiene por cada 100 gramos, cuántas proteínas, cuántas grasas. Y pues sí, es importante. Y aparte luego las empresas tienen sus truquitos, porque te dicen, por ejemplo, 300 calorías por una porción. Y una porción es de 200 gramos, pero es de 1 kilo. Entonces ahí se tiene que aprender también un poquito a leer eso. Pero cambiando de tema, justamente los sellos fueron la primera fase, como tú lo decías, y la gente lo aprendió a aceptar. Por el momento ya estamos en paz con los sellos a cierto punto, ya no lo vemos y decimos nos molesta, pero con esta segunda fase ha provocado bastantes controversias, muchas controversias, una sobre todo, por ejemplo, las universidades privadas, ¿no, Remo? Sí, justo. Ya que al inicio lo que se pensara o lo que pensaba el público general es que esta normativa iba a aplicar a educación básica. Incluso pensaba gente que no iba a aplicar a preparatoria, pero la norma fue bastante absoluta a todas las escuelas del país, sin realmente distinguir en nivel educativo. Es una de las principales críticas de esta reforma, ya que la mayoría de universitarios ya son adultos mayores de edad, por lo cual no se debería generar esta provisión y controlar la alimentación de ya ciudadanos bien puestos en el país. Pero también se ha dado el contraargumento que es una norma para la salud general del público. Entonces, pues realmente está este debate, pero por lo menos el jueves 3 de abril, las universidades privadas como el TEC de Monterrey, la Ibero y también el ITAM se ampararon contra esta prohibición de venta de comida chatarra. Jueces y tribunales congelaron por tiempo indefinido la entrada en vigor de estas medidas para evitar la venta de comida chatarra en algunas universidades privadas. Sin embargo, también nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, de cómo se han suspendido las máquinas, de cómo se han cambiado los alimentos por esta reforma, incluso algunas tiendas que han dejado de vender café.
Pero aún así llega a ser un poco, algunas cosas un poco contradictorias, como por ejemplo, al menos en nuestro caso, en nuestro TEC-CCM, sigue habiendo el OXXO y siguen habiendo como los OXXOs Smart, y en esas todavía hay comida de venta chatarra. Entonces, está un poco mezclado este asunto, y también está el tema que varias universidades tienen preparatoria. Entonces, todavía hay niños menores de edad que todavía podrían, si se venden en las universidades, pues se venderá en preparatoria. Entonces llega a ser un poco complejo el asunto. Otra controversia que me parece que surgió reciente fue con el chocolate Bienestar, que el gobierno de México ha sido pues punto de críticas por la producción de este chocolate Bienestar, que todavía parece que se venden, incluso teniendo 3 sellos por su alto contenido de calorías, azúcares y grasas saturadas. Dicha situación pues pone en contradicción de todo esto de la política de Claudia Sheinbaum de querer orientarlo al consumo de combatir esto de toda la comida chatarra. Sí, justamente es muy interesante lo que dices. Lo que vivimos nosotros como universitarios aquí en TEC-CCM, el cómo podemos ver que afectó algunas cosas y otras cosas no. Porque, por ejemplo, los 2 Starbucks que tenemos siguen operando. También obviamente el OXXO, y pues, pero por ejemplo las máquinas, hasta donde yo sé, cualquier máquina expendedora y de café, las máquinas expendedoras únicamente venden saludable como fruta deshidratada, atún, y ya no hay máquinas de café de Nescafé. Y algo que me gustaría recalcar sobre todo son los precios, porque al menos yo en mi experiencia, pues yo no estaba tan no estoy tan como que en contra, pero al momento de que yo quise comprar una fritura deshidratada, me sorprendí ver que son 45 pesos por una bolsita de 30 gramos. Entonces sí es pues sí, la verdad sí me sacó un poquito de onda. Sí, totalmente. Justo es un tema bastante importante que incluso, bueno, viendo videos de reacciones en las primarias públicas también que se vio, y que podemos vivirlo incluso aquí, ¿no? En una realidad de una universidad privada, es justo este cambio de los costos. Probablemente algo importante o tal vez bueno que podría traer justo esta norma es que la industria se tiene que adaptar, ¿no? Algo que justo se vio con la implementación de los sellos. Muchas empresas no se querían ver manchadas, entre comillas, por estos sellos, ¿no? Entonces se vieron obligados a reformular sus alimentos e incluso sacaron cereales, ¿no? Para niños que ya no tenían azúcar o tenían menos azúcar, que no tenían edulcorantes. Entonces sí hubo un cambio y se espera que también pues existan estos cambios, ¿no? Que los proveedores de alimentos dentro de las escuelas se den cuenta que a final de cuentas ya no tienen otra opción, ya no pueden seguir pues vendiendo otros productos, porque realmente sí, el coste de un producto de calidad, bien hecho, con altos nutrientes, pues realmente sí es un poco más costoso que realizar un producto ultra procesado, pero sí se puede llegar a un punto intermedio, ¿no? En el cual los costos ya no sean tan elevados. Creo que como impuesto o como es como el impuesto rosa, ¿no? Que ponen en los productos de las mujeres, también es algo que se ve bastante en la industria del wellness y del fitness, ¿no? Que meten demasiado exceso de precio en cosas que son para cuidar tu salud. Entonces esperemos ver un cambio en ese sentido. Sí, justamente. Pero también es interesante ver el cómo ya hay empresas que están intentando, por así decirlo, zafarse. Por ejemplo, Mason Kaiser, que cuenta con instalaciones tanto en el TEC de Monterrey como en la Ibero, y que últimamente logró que un juez les concediera una suspensión para que no se aplicaran estas nuevas reglas. Entonces, pues es... A alumnos mayores de edad. A alumnos mayores de edad. Por ejemplo, yo he visto videos en los cuales para comprar un helado no me acuerdo en qué campus del TEC de Monterrey, te pedían la INE. Entonces, sí. Pues ahí, o sea, me parece Eso es algo distópico, Dios mío. Sí, justo venía pensando en eso, de que ahora nos van a pedir la INE cuando vi esta información del Mason Kaiser, y dije como, está muy raro, pero justo ayer me platicaba con una profesora y le preguntaba de estos temas, ¿no? Ella se dedica a la salud pública justamente y me dice es que a lo mejor y lo tenemos muy normalizado en esta sociedad, o sea, a lo mejor y no nos hemos dado cuenta que sí está representando un peligro. O sea, antes los cigarros, por ejemplo, se vendían
Así, yo no sé si les tocó, pero a mi mamá sí me tocó que la mandaban a comprar cervezas y cigarros y sin problema, no eran para ella obviamente, pero te lo vendían así a libre demanda, ¿no? Entonces a lo mejor y ahorita sí nos parece muy extraño porque a final de cuentas es un alimento, pero sí considerar los impactos que puede tener en las infancias y adolescencias, pues sí, sí, como que pone justo en choque, ¿no? Como que todo esto nos está controversiando demasiado. Pues quizás sí tengas razón, quizás sí lo tenemos muy normalizado porque pues igual es una de las mayores causas de muerte, todos estos problemas de salud y de alimentación. La cosa es que yo creo que con la alimentación es muchísimo más gradual eh, cuando se afecta a alguien de comer todo esto de comida chatarra. No es algo tan inmediato como lo sería el alcohol o el cigarro, entonces es como algo muy lento. Entonces, igual yo creo que es algo que sí se podría modular. Justamente lo que dices sobre el alcohol y el cigarro, eh, yo considero que son igual de dañinos, pero justamente son más lentos. Entonces es el permitir un sufrimiento más largo, pero al final de cuentas estás afectando tu cuerpo. Simplemente no lo ves tan inmediato como se ve al tomar alcohol o al fumar. Sí, bueno, también dentro del alcohol y el cigarro, a final de cuentas podemos tener cosas como síndromes de abstinencia. También con la cafeína existe la abstinencia a la cafeína, la cual si justo la cierran pues, de golpe, puede ocasionar problemas en la energía y en general en las respuestas nerviosas de la persona que lo consume. Entonces sí, o sea, totalmente en nutrición se ve justo esto gradual, ¿no? Por ejemplo, ya yéndonos a algo más específico, una persona que vive con sobrepeso, con obesidad o incluso con diabetes, que necesitamos darle un tratamiento para que justo se fomente una pérdida de peso y una estabilización de sus valores bioquímicos, se hace pues algo gradual. No puede ser inmediato. Entonces, aquí al menos no es directo, pero sí también podría ser como a lo mejor una percepción de prohibición lo que estaríamos viendo. Sí, y ya como un tema para concluir, en nuestro podcast siempre estamos viendo cómo está todo conectado principalmente con la naturaleza y con lo ecológico. Entonces queremos ver cómo también esto de comer sano de cierta manera beneficia a la ecología, o bueno, desde cierto punto, porque también es siempre como esto de comer sano, nos dicen de comer productos locales o de comer cosas que no tengan tantos conservadores, comer comida orgánica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Incluso justo viendo esto desde la perspectiva de la nueva norma, tal vez nos estamos enfocando únicamente en lo que podemos consumir y no estamos viendo también que hay opciones como traernos cosas de casa, ¿no? Y eso desde luego cocinar, incluso en las nuevas guías alimentarias viene como una recomendación, cocinar tus alimentos. Sé que no todos tenemos el mismo tiempo, las mismas oportunidades de cocinar, pero justo quienes pueden implementarlo, pues a final de cuentas es un efecto positivo incluso para la salud ambiental, ¿no? Porque puedes empezar a agregar más alimentos de origen vegetal y puedes, pues, evitarte muchos empaques, ¿no? Al traerlo en tu propio traste, al traerlo en tu propio termo. Entonces, bueno, esto y aparte otra recomendación es de todas estas guías que están saliendo es reducir el consumo de carnes rojas y de productos de origen animal. No podemos quitarlos igualmente así de golpe porque la población mexicana se ve muchísimo el consumo de estos alimentos, entonces no sería realista cortarlos de una sola, pero sí tenemos un impacto ambiental positivo porque digamos, una de las industrias que más producen o más dañan los ecosistemas y que nos reducen el agua incluso, es justamente la industria de la carne y la industria de los refrescos. O sea, son industrias que realmente afectan bastante a la ecología y podríamos tener un efecto positivo al dejar de consumir estos productos. Sí, de hecho es una de las cosas que comentamos en uno de los episodios pasados de las refresqueras y cómo estas llegan a tomar mucha agua. Y otra cosa que me gustaría añadir, que creo que es un dato muy desconocido, que el estiércol de las vacas produce muchísimo CO2 y es justo por esto que también es ecológico no comer tanta carne, porque si no hay tanta producción de carne, no hay tanto este desperdicio que hay por la parte de la ganadería.
Sí, totalmente. Es como lo que vemos con los automóviles, ¿no? Obviamente los automóviles sí tienen impactos negativos en el CO2, pero justo como también apenas estuvo en controversia lo de Taylor Swift, ¿no? De que usaba su avión sí. para ir a todos lados. Digo, hay cosas que tienen impactos mucho más grandes y el consumo de carne, aunque la gente no lo quiera aceptar, es uno también muy importante. Y también ya, ahorita ya para ir concluyendo este episodio, yo digo que sería bueno decir una frase de lo que nos quedamos de este episodio. Vale, pues ya empiezo yo. Yo me quedo con que creo que esa medida no se implementó tan bien, pero que tiene una buena intención y simplemente es a lo mejor afinar los detalles, pero creo que en general es bueno para la salud pública. Bueno, yo me quedo con que aún falta esperar a ver qué va a ocurrir después de estas implementaciones, pero pues ahorita estamos con una visión positiva. Sí, yo me quedo con que sí ocupamos ver cómo madura esto y vamos a ver si las industrias sí se pueden ajustar a los precios actuales. Esperemos que sí. Sí. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden oír por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista, ya que somos parte de un grupo estudiantil, y en Spotify como Fotosintonía. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima, nos oímos después. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.